Volvemos con el tercer bloque y estamos aprendiendo un montón con el doctor Manuel Castillo hoy sobre golpes de calor. Quedó una preguntita pendiente y sé que muchos hipertensos en casa querrán escuchar esto porque generalmente ellos argumentan, me subió la presión por el intenso calor. ¿Realmente el calor produce una subida de presión, doctor? Sí, puede producir. Ajá. Puede producir, de hecho, se cita eso de que sube la presión con el calor, pero hay que atender algunos detalles. El calor en sí produce una vasodilatación, o sea, se dilatan, se agrandan las arterias y las venas. Y eso como consecuencia tiene una bajada de presión. Entonces, muchas veces la subida de presión ya es un mecanismo del organismo que está tratando de superar lo que está ocurriendo. El golpe de calor en sí, hay vasodilatación y eso genera descenso de la presión. No. Como primera medida. Como primera medida. Muchas veces el organismo trata de hacer lo contrario, una vasoconstricción, o sea, cerrar las arterias y las venas para subir la presión. Entonces, si uno analiza así muy fino, el golpe de calor más probablemente produce descenso de la presión. Mira, pero como reacción, habitualmente hay aumento de la presión. ¿En qué momento uno le detecta a una persona? Puede encontrar la presión más alta o presión más baja. ¿Y qué pasa con los infartos? ¿Aumentan o disminuyen? Ahí hay un tema muy interesante, que cuando uno analiza los registros internacionales, y de hecho se hicieron trabajos a nivel mundial, estamos hablando del código de infarto, que también lo tenemos acá en el país, pero el código de infarto, por ejemplo, de España, de Inglaterra, hicieron trabajos para tratar, porque esto era casi como un mito, de que en las épocas de ola de calor había un aumento del infarto. Ese era el concepto. Pero sin embargo, cuando se hicieron estos estudios, se analizaron los casos, se demostró que ocurre totalmente lo contrario. En la época de mucho calor y de ola de calor, disminuyen la aparición de los infartos. Y eso se ve a nivel mundial y en todas las regiones que analizaron esto se detectó. Increíble. Y caso contrario, en las épocas de frío, aumenta la tasa de infarto. Cuando aparece el frío, aumentan los casos de infartos nuevos en la población en general. Pero ahí no hay que quedarse tranquilo con decir de que, bueno, probablemente con ola de calor tengo menos enfermedades cardiológicas. Claro. Y lastimosamente es todo lo contrario. Disminuye el infarto. Claro. Pero cuando uno analiza la mortalidad de causas cardíacas en las épocas de altas temperaturas, y más aún cuando hay ola de calor, aumentan significativamente las internaciones por fallas cardíacas y aumenta la mortalidad de causas cardíacas no por infarto. Pueden ser insuficiencia cardíaca, pueden ser arritmias, pueden ser varias alteraciones que, o sea, no solamente el infarto es una de las enfermedades cardíacas y por suerte esa disminuye en la ola de calor. Claro, pero no quita que no haya otra complicación a nivel y cardiovascular. Y todas las otras enfermedades aparecen más comparando con temperaturas más bajas. Ya. O sea que el infarto como tal disminuye. Sí, pero hay que tener en cuenta que no solamente esa complicación se da por el calor, sino por factores endógenos que también muchas veces no los tenemos en cuenta, como la hidratación, como la sal, el consumo excesivo de sal y una serie de situaciones. El alcohol también, ¿no? El alcohol sí, de hecho el alcohol predispone mucho a la aparición del golpe de calor. O sea, yo tengo más riesgo de padecer un golpe de calor si estoy expuesto al sol y encima consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Y qué es lo que la mayoría lo hace? Que es lo que ocurre habitualmente. Sí. Por eso, es tal cual. Hay muchas situaciones de cada persona que hacen de que puedan tener una mayor predisposición a tener el golpe de calor. Y atendiendo a que el alcohol deshidrata, ¿cómo vamos ahí? Porque estamos ante una situación que los muchachos piensan, me estoy refrescando con una rica cerveza, estoy en la piscina, ¿verdad? En mi intenso sol, disfrutando del verano, pero en realidad me estoy deshidratando y me estoy exponiendo a tener un golpe de calor. Es así, la respuesta es sí y es clara. Así te lo pinté tal cual. Acá se ríen, se sienten identificados, parece algunos. Pero, a ver, claro, sí, de hecho muchos hacemos eso. Sí. Ahora el tema es que si bien las bebidas, como por ejemplo las cervezas o las bebidas alcohólicas, tienen algo de agua, tienen algo, o sea, uno realmente algo consume. Pero el alcohol en sí no es un diurético, pero inhibe una enzima que hace que
aumente la cantidad de diuresis que uno tiene. Y si uno está expuesto al sol, no está sudando adecuadamente y está tomando una bebida que aumenta la diuresis, claro que uno tiene mayor riesgo de padecer un golpe de calor. Es así. Doctor, vos dijiste al principio, el golpe de calor puede ser fatal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué uno puede fallecer? Ya explicaste lo que pasa con los hipertensos, con los cardíacos, con la gente de sobrepeso me faltó. También que no son los mismos síntomas, así ¿no? Mismo, tal cual. Bueno, pero ¿qué es lo que causa la muerte? El golpe de calor en sí es el título que ponemos, pero claro. ¿qué es lo que ocurre con el organismo? Básicamente es una falla multiorgánica. ¿Qué es lo que ocurre con el aumento de la temperatura? El aumento de la temperatura genera que se liberen sustancias tóxicas. Básicamente el organismo está intentando salir de esa situación. Por eso muchas veces, y eso también podría ser interesante colocar en las alarmas, de que muchos de los casos de golpe de calor se da en los inicios del verano, en donde son las primeras olas de calor. Entonces pueden ser un nivel de alarma también interesante que nos digan desde el gobierno, ojo, hay ola de calor y ojo que es la primera ola de calor. Es más probable que en esas primeras olas de calor en donde aparezca más el choque térmico. Entonces lo que genera es que se liberan sustancias tóxicas y empiezan a generar alteraciones en todos los órganos. Los principalmente afectados son el sistema nervioso central, el corazón, los riñones, los pulmones. Son los principalmente afectados. Entonces empieza a haber una disfunción en estos órganos a medida que el organismo no se puede refrigerar, no baja la temperatura, empeora la disfunción de estos órganos, ocurre lo que se llama una falla multiorgánica, o sea, de varios órganos a la vez. Fallan los riñones, uno puede necesitar dializarse, fallan los pulmones, uno puede necesitar entrar a la terapia a colocarse a un respirador artificial. O sea, fallan todos los órganos y a medida que eso no se recupera, puede llegar a la muerte. No hay diferencia de edades. ¿A cualquiera le puede pasar esta situación? Por más que sea un niño, adolescente, adulto. Tal cual. A ver, de hecho, como hablamos al comienzo, el golpe de calor pasivo ocurre generalmente en las personas mayores que tienen enfermedades de base, enfermedades cardíacas, pulmonares, neurológicas, etcétera, etcétera. Pero el golpe de calor activo se da ante un ejercicio físico intenso y eso incluso se ve en deportistas. En deportistas es la segunda causa de muerte súbita el golpe de calor activo. ¿A vos te da la impresión, doctor, como a mí, que como que minimizamos en Paraguay la ola de calor que tenemos? Es como que no estamos conscientes. También es obvio que en Paraguay estamos acostumbradísimos a tener climas elevados. Entonces para nosotros hasta 37 soportamos, decimos, pero 40 ya es mucho. Pero ¿hasta qué punto nuestro cuerpo puede resistir? Mira, yo creo que es muy interesante ese punto de que de vuelta, algo considerado para nosotros normal, no nos alarmamos. Sí. Pero hay que alarmarse. Hay que alarmarse. Es cierto que nosotros vivimos en un país con mucho calor. Sí. Y es cierto de que si 37 grados para Asunción y 25 grados de mínima por 3 días seguidos hace el diagnóstico de ola de calor, es muy probable que si uno analiza dice eso es todo el verano. Claro. Pero no alarmamos. Y ocurren los casos de golpe de calor. Entonces, no creo que deba ser tranquilizador de que estamos acostumbrados a esas temperaturas. Y aparte que llegamos a 40 también, doctor. Correcto. Fácil. A mayor temperatura, mayor probabilidad. Pero de vuelta, si uno analiza que el punto de corte 37, yo diría que es casi un día normal de todo el verano nuestro. Sí. Entonces, es importante, de vuelta para mí, lo central de esta conversación creo que va a ser la forma de alarmar. Y es fundamental eso. Para prevenir. Correcto. Corte, volvemos ya con el último bloque de esta noche. Quédense en casa, estamos hablando hoy de golpes de calor.